Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir algunas ideas sobre un nuevo curso relacionado con el conflicto armado colombiano y también con los diferentes procesos de paz. En este sentido, es muy importante tener en cuenta diversas fuentes, en particular diferentes estudios como el de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y también otros relacionados con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y también es importante en este sentido considerar diferentes informes que se han hecho sobre el conflicto en Colombia. Hoy tengo un invitado muy especial, al profesor Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Es un profesor que ha trabajado el curso de problemas colombianos, que ha trabajado también el curso de religiones del mundo y ha trabajado en diferentes universidades como la Bolivariana, como EAFIT, como Salazar y Herrera. Entonces, me parece que vamos a tener una tertulia muy interesante y más porque el profesor Mauricio también nos acompaña en el proyecto de Universidad Nómada, en donde queremos emular una experiencia maravillosa que tuvo el filósofo Michel Onfray con la Universidad de Caen. Y acá también hubo un proyecto ya que se llamó Pensamiento Nómada, también relacionado con la Universidad Nómada, el proyecto del profesor fallecido Carlos Enrique Restrepo. Así que este proyecto de Universidad Nómada nos va a permitir llevar gran cantidad de cursos. Esta semana hemos inaugurado uno de género, otro de biopolítica, otro de historia de Colombia desde las toponimias. Mantuvimos también el curso de Álvaro Uribe, que ya lo habíamos estrenado hace un par de semanas. Y también hemos desarrollado una serie de cursos relacionados con poesía y con pensamiento crítico. Y hoy, con la compañía del profesor Mauricio Montoya, vamos a empezar un nuevo curso para que pensemos el conflicto armado, los procesos de paz y también diferentes lecturas comparativas de la realidad. Le doy la bienvenida de nuevo al profesor Mauricio. ¿Cómo está, colega? Wilmer, hola, ¿cómo están todos? Espero que todo esté marchando a la perfección. Bueno, a pesar de las situaciones que vivimos en estos momentos de confinamiento y de aparente complicación con el tema de la pandemia, pues creo que las tecnologías nos sirven para encontrarnos y ojalá las personas que vean este video pues se animen a vincularse a los proyectos de la Universidad Nómada que, como bien lo decís, pues es un proyecto al que se viene vinculando mucha gente. Ha sido una idea tuya muy buena y creo que los que nos hemos venido juntando, pues lo hacemos con el mejor deseo, sobre todo de poder compartir cosas en las que hemos trabajado y también cosas que pueden ser de interés para la gente. Este es un proyecto en el que yo creo que valdría la pena, ojalá que cuando pase la pandemia, pues podamos hacerlo también de manera presencial. Ahora hay que aprovechar las redes y ojalá mucha gente se anime a hacer este ejercicio con nosotros, a participar, a conversar, a escribir, porque de eso también de eso también se trata, ¿no? Entonces yo creo que hoy en la presentación de este proyecto y de este curso específicamente, pues vale la pena que nos vinculemos a una serie de preguntas que tal vez van a ser temática de nuestro curso y de las conversaciones posteriores. Y así la gente pues también se anima no solamente a leer, sino también a vincularse al curso cuando lo empecemos a dictar. Wilmer, se te apagó el micrófono. Así es, profesor Mauricio. La idea es seguir desarrollando diferentes cursos de distintas áreas del conocimiento y en particular
también es tratar de llevar la universidad a las comunidades más vulnerables y lo más importante es seguir en este proceso de educación popular y por eso han notado ustedes que en la mayoría de clases hemos tenido panelistas el lunes en género, en biopolítica, el martes en historia y toponimias, también el miércoles en el curso de Álvaro Uribe y hoy en los dos cursos que hemos compartido de pensamiento crítico y de conflicto armado, siempre ha habido panelistas invitados porque queremos romper con esa figura de las universidades tradicionales, en donde se cree que el maestro tiene solamente la verdad. Y acá, más que maestros, hay personas que quieren compartir ideas y todos somos profesores y estudiantes a la vez en esta serie de proyectos. En ese sentido, me gustaría preguntarle al profesor Mauricio qué idea tiene él de la educación popular, porque es un tema que hemos hablado en diferentes momentos de la vida personal y académica, y me gustaría que el profesor Mauricio me diera su visión de por qué es importante la educación popular y sobre todo cuando se trata de investigar y de estudiar la historia del conflicto armado colombiano y también de los diferentes procesos de paz. Bueno, yo pensaría que a la par del ejercicio de pensar las escuelas como escuelas de artes y oficios, como se pensaron en el siglo XIX también, pues yo creo que esta propuesta apunta a eso, a que sean muchas personas las que se vinculen, que podamos compartir conocimientos. Vamos que la educación popular ha tenido una fuerza muy grande en asuntos relacionados con estas pedagogías del oprimido, también la búsqueda de que las personas que no pueden acceder a la educación privada o pública por circunstancias adversas, pues tengan la oportunidad de vincularse por las redes o también enterarse de estas cosas. Yo creo que lo que la educación popular busca en sí, como algo de su nombre lo dice, es tratar de popularizar el conocimiento, pero más que popularizar el conocimiento, es traducirlo, hacerlo más sencillo, permitir que llegue a muchas personas y que estas personas se motiven. Yo creo que una de las grandes motivaciones para esto tiene que ser la lectura, y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Yo quisiera, como introducción a este curso, empezar haciendo una pequeña lectura que está en este libro que se llama Crónica de la Violencia en los Llanos, un texto de Alberto Vaquero Nariño que me parece que puede ser interesante para que la gente escuche este fragmento y también entienda un poco cómo se va suscitando la situación del conflicto, pero además algo que me parece muy importante es cómo ha sido escrito y cómo ha sido narrado. Entonces me permito leerles este par de páginas en las que el profesor Vaquero Nariño se refiere a un acontecimiento que se llevó a cabo el 7 de octubre de 1987 y que él titula Una marcha campesina. Era miércoles, hacía calor y estaba triste. El 7 de octubre de 1987, a las 7:30 de la noche, don Pastor González, abuelo de 78 años que venía acompañando la marcha campesina desde Vistahermosa, la cual reclamaba el derecho a vivir, fue acribillado con tiros de fusil por francotiradores apostados al otro lado del Iracá. Su delito fue avanzar sobre la ribera sin cruzar el río para desocupar los intestinos. Ya ni cagar se puede, alegaron marchantes, deudos y líderes. Ellos prendieron la mecha y con tiros responderemos, dijeron. Ese episodio puso más candente el problema porque le echó leña al fuego. El rifirrafe produjo 14 muertos, 8 de la marcha y 6 de los macetos. Pero tal hecho y su explosión armada movió por fin las esferas del gobierno central, que titubeaba para dar respuestas. El 25 de noviembre de 1987, mes y medio después, hacía tremendo calor húmedo. La marcha campesina seguía detenida antes del caño de Iracá, en la comprensión del municipio de San Martín. Reclamaban por su hambre, su soledad y un pedazo de tierra para su familia. Un día llegaron por la cordillera desde sus campos ensangrentados buscando la paz.
se hundieron con sus esperanzas en las tierras sagradas de la Macarena, tierras sin ley, olvidadas y sin gente. Llegaron con sus nostalgias. Nadie les dijo que allí también estaba prohibido vivir. Tampoco sabían que esa tierra era la biblioteca de especies de la humanidad. Aquella Colombia era pequeña para sus hijos. Si allá en las montañas y valles internadinos la violencia causada por la apetencia de las tierras nuestras por parte de los gamonales nos hizo explotar de rabia y nos empujó al abandono del terruño, entonces, ¿por qué ahora aquí tampoco podemos permanecer? No entiendo, dijo aquel otro hombre capaz de llorar sin que nadie lo supiera. Las canas empezaban a cicatrizar su juventud, de la que se ufanaba a sus 42 años. Sí, carajo, y aún así sigo queriendo, afirmaba con una carcajada franca con la cual develaba sus nostalgias. Son 5.000 hombres armados que vienen para acá, dijeron por la radio los tenebrosos sicarios incrustados en el gobierno seccional. Estaban relacionados con los grupos de macetos, sectores derechistas que amparaban a los matones a sueldo, compraban el silencio y a la vez la adulación de la prensa. Su tarifa, que empezó con el 10%, impuesto que llevó su nombre, se dobló y después se triplicó. Quien lo sustituyó con el argumento de acabar con la corrupción, se robaba el 100% de las obras. Era que supuestamente hacía esas zonas inexpugnables. Era miércoles y hacía calor. Supe que ayer masacraron a 30 personas en Medellín, en tanto que la cuota de Cali se mantiene en 15 muñecos. Pero hoy estamos contentos porque América le ganó 2-0 al Peñarol. En la marcha detenida en Iracá falleció un niño, dice a causa de la fiebre amarilla. En el gobierno estaban atortolados porque de Vista Hermosa como que venían más personas. De Bogotá por fin llegaron los duros, Tarcisio Civiato y Rafael Pardo. De golpe se reciclaban las capitulaciones de los comuneros y las recientes de Guadalupe Salcedo. Promesas, retorno y traición. La propuesta era cercenarle 5.000 kilómetros cuadrados a la Macarena y echarle lincor a estas tierras. ¡Qué vaina! Yo no comprendo, le gritó a su tiempo ese que en ocasiones malgastaba hablando mierda. Su verde mirada se perdía en una gaviota, en una flor, en un recuerdo. Su tía, la tía Rircancinda, se había doblado, consumida como una velita de pura pena moral. Sus nietos le echaron de su propia casa sin que su hijo la protegiera. Esa tía a sus 87 años era la bondad, la vida, la historia en recuerdos. Era miércoles, hacía calor y estaba triste. La marcha de los campesinos en 1987, colonos de la Macarena, terminó. Se devolvieron a sus parcelas sin la Navidad esperada. Las capitulaciones constaban de 8 puntos. Ahora están en Granada. Su hambre seguirá intacta. ¿Quién sabe hasta cuándo? El gobierno le cercenó a la reserva poco más de 11.000 kilómetros cuadrados para dar oportunidad a la titulación y, en consecuencia, a la normalización de los asentamientos. Sin embargo, muchos de los nuevos residentes eran colonos, no campesinos. La diferencia está en la forma de utilizar la tierra. Los colonos desbrozan el bosque, lo queman y después lo venden al mejor postor, que siempre es un terrateniente, con lo cual se crea un ciclo perverso que se repite. El campesino, en cambio, toma la tierra para vivir, cultivar y tener animales. Lo malo de todo esto es que los colonos dominan y los campesinos se van o se vuelven colonos de tumba, quema y venta. Es el drama de la sierra, drama que riñe con la destructiva presencia humana. Era miércoles, hacía calor y yo estaba triste. Bueno, yo creo que esta crónica que nos trae Alberto Vaquero Nariño en este texto, pues hace una síntesis muy interesante de todos los problemas que ha vivido Colombia, el problema de la tierra, los reclamos por el hambre, la división entre el campo y la ciudad. Así que yo creo que esta es una muy buena lectura introductoria para esta discusión. Sí, incluso me parece muy particular cuando cita ese partido de América de Cali con Peñarol y ya uno ahí se ubica en un contexto de los años 80 en donde había una gran cantidad de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, y también me parece muy curioso que mencione el tema de los gamonales y del hambre, porque desde el siglo XIX hemos visto cómo nuestro país ha sido una disputa por la tierra como uno de los grandes factores de la producción y de la riqueza. Y de ahí viene el tema de una reforma agraria fallida que se intentó con López Pumarejo, que se intentó también con Carlos Llera Restrepo,
y también el tema eterno de cómo se enfrentan los dueños de los medios de producción con aquellos que están inconformes con el status quo y que da nacimiento a diferentes guerrillas. Otra cosa que me parece muy particular es ver cómo en esa crónica se mezclan una serie de hechos históricos, pero al mismo tiempo también pareciera a uno leyendo una novela o un cuento largo. Y esta forma de contar la historia me parece muy interesante porque nosotros hemos visto que la historia academicista ha terminado convertida en una casa de citas, en donde importa más la cantidad de referencias con norma APA que el mismo contenido y la didáctica de ese contenido. Así que me parece que hay que tratar de llevar el conocimiento a la sociedad y también aprender un conocimiento de las clases populares para la academia, porque me parece que hay un divorcio entre la academia y la cultura popular, porque como lo hablamos ahorita fuera de cámaras, hay cursos de historia o de conflicto armado que están hechos en un discurso y en una jerga solo para especialistas. Entonces, por ejemplo, si usted lee un libro y dice términos como decimonónico, términos como historiografía, términos como hermenéutica, la gente del común no le va a entender. En cambio, en ese discurso que es claro, sencillo y contundente, como el que acaba de compartir el profesor Mauricio Montoya, me parece que eso lo entiende cualquier persona, sin importar su nivel profesional, educativo o académico. Y por eso me parece muy importante tratar de pensar la historia de otra manera en el proyecto de Universidad Nómada. En ese sentido, también he hablado con Mauricio el tema de esas curiosidades que hacen que uno trate de llevar un contenido diferente, pero buscando los mismos objetivos, que es el desarrollo de pensamiento crítico de la historia y del conflicto armado colombiano. Se aproxima la efeméride del 20 de julio, efeméride, otra palabra que muchas veces solamente se entiende en la academia, se acerca la celebración del 20 de julio, otro año más de ese famosísimo grito de independencia. Y me parece que Mauricio hace un trabajo muy bacano cuando él rastrea esas fechas y empieza a partir de ahí a contar anécdotas, curiosidades. Entonces, me gustaría que el profesor Mauricio nos cuente qué curiosidades ha pensado o ha leído sobre este tema el 20 de julio, ya que se aproxima una fecha más y, ¿por qué no?, el tema del 7 de agosto y la batalla de Boyacá. Mauricio, lo escuchamos, amigo. Bueno, en ese sentido también quiero referir acá a un texto del profesor Gonzalo España, 111 historias claves de la independencia, un texto muy ameno, muy sencillo, básico y que cualquiera pudiera acercarse a él para entender estas cosas. Y con lo que me preguntas, voy a referir tres ideas, pero la primera que voy a referir leyendo un fragmento también de este texto, porque creo que también la lectura a veces la gente le gusta que le lean, eso es bueno también, a veces es escuchar las lecturas también es bueno y esto que sea una invitación también para las personas de pronto a escuchar audiolibros si de pronto no le gusta tanto leer o tiene problemas para leer. Voy a leerles un fragmento sobre un personaje que a mí me gusta mucho, que es Francisco de Miranda. Miranda es capturado a las 3 de la mañana del 31 de julio de 1812, mientras duerme profundamente en la mansión de Manuel de las Casas, gobernador militar del puerto de La Guaira. Ha venido aquí para embarcarse y dejar Venezuela. Su equipaje y sus papeles ya están a bordo del barco inglés. Pronto va a soltar a Barras. Miranda siempre ha tenido por costumbre coleccionar libros y documentos importantes a su paso por el mundo. Los papeles que se lleva de Venezuela son muy importantes para él porque contienen la justificación de sus actos y otras verdades. También se cree que ha dejado una cantidad significativa de oro,
propiedad del gobierno republicano y se la ha dado a los ingleses. Las Casas teme que si Miranda escapa, los españoles le pedirán cuentas a él. Su determinación es no permitir que nadie abandone el puerto. Así se lo manifiesta a otros oficiales venezolanos que han llegado en las últimas horas urgidos por el mismo deseo de embarcarse. Uno de ellos es Simón Bolívar. Si nadie se puede salvar, entonces que no se salve ninguno. Entre todos toman la decisión de capturar a Miranda y entregarlo a los españoles, aunque la opinión de Bolívar es mucho más radical o tal vez más piadosa. Fusílenlo de inmediato, dijo. Ciertamente el comportamiento de Miranda no ha sido claro, o al menos no del todo honroso. Todavía con 5.000 hombres bajo su mando, ha firmado con Monteverde un convenio cuya única condición es que se respetará la vida y las propiedades de los patriotas. Arrogante por naturaleza, no explica los detalles de lo pactado, simplemente abandona el ejército y se dirige a La Guaira. No se queda para garantizar el cumplimiento de lo acordado, confía en que el enemigo lo cumplirá, pero la gente está hilando delgado. Si Miranda cree en la palabra de Monteverde, no tiene por qué marcharse. Si se marcha es porque sabe que Monteverde no cumplirá. Se afirma que ha confesado a su ayudante Pedro Gual que se dirigirá a la ciudad de Bogotá para unirse con Nariño y recuperar Venezuela, pero también se dice que parte profundamente desilusionado de los venezolanos. No los cree maduros para gobernarse a sí mismos, menos para conquistar la libertad. Sabe que en Cádiz acaba de aprobarse una constitución liberal y piensa que lo mejor que pueden hacer es acogerse a ella. Miranda cree que ha llegado la hora de embarcarse y se levanta cuando su secretario lo despierta. Bolívar traspone la puerta y le comunica que está bajo arresto. Los demás oficiales ocupan la alcoba con el sable en la mano. El anciano, todavía un poco dormido, los menosprecia, espantando las brumas nocturnas con la mano, como si fueran molestos moscos, y rechistando en su voz alta, le dice: bochinche, bochinche. Estas gentes no saben más que hacer bochinche. Nunca abordará el barco británico, que tras esperarlo en tiempo prudente, parte sin él. Este es un fragmento muy interesante traído por el profesor Gonzalo España, que si se dieron cuenta, pues está un poco en contra de Miranda. Yo no comparto mucho ese fragmento porque yo creo que en lo contrario que dice ahí, fue Bolívar el que traicionó a Miranda a mi modo de ver. Sin embargo, también se traen otras lecturas, ¿no? Y esto yo creo que es el primer elemento para entender o para pensar estas fechas del 20 de julio, del 810 o del 7 de agosto de 1819, y es que hay muchas formas de leer la historia, o sea que hay muchas fuentes, hay muchas maneras, hay quienes defienden a ultranza a Bolívar, hay quienes lo odian, hay quienes defienden a Santander y hay quienes lo odian. Entonces este primer relato de Gonzalo España yo creo que trae algo muy interesante. Un segundo dato que me parece interesante también mencionar ahí y que valdría la pena discutirlo en este curso que vamos a consolidar sobre la historia de Colombia, es en verdad que decía el acta del 20 de julio de 1810, y no solo la de Colombia, sino otras. Hace poco se celebró el 25 de mayo, es una fecha en Buenos Aires, Argentina, también se celebran por 1810 la firma de un acta de independencia, pero no se independizarán sino hasta el 9 de julio. Ayer se cumplió un aniversario más de 1816 en el Congreso de Tucumán, pero hay muchos debates en Argentina entonces si fue el 25 de mayo o fue el 9 de julio de 1816 que se hizo la independencia, como acá. Pero miren este dato, curiosamente, casi todas las actas de independencia, y voy a mencionarles tres casos curiosos. En México, el 15 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo lo que estaba gritando era: viva el rey, abajo el mal gobierno y viva la Virgen de Guadalupe. El 20 de julio de 1810, en Colombia o en la Nueva Granada, lo que los criollos y el pueblo estaban gritando era: viva el rey, abajo el mal gobierno. Y el 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, lo que los criollos firmaban era un acta donde pedían que volviera el rey, ¿sí? Y que salieran los franceses. ¿Quién era el rey? Fernando VII, que estaba en la cárcel. Con eso yo creo que hay un segundo elemento muy interesante ahí para pensar en realidad qué significa la independencia. Y la última anécdota que quiero contar en relación con eso es una anécdota muy interesante del año 2010. Resulta que el año 2010, cuando se celebraba el bicentenario, o sea, los 200 años de la llamada independencia, la Universidad de Antioquia hizo un concurso y promovió que los artistas, pues, o cualquier persona, representara de manera artística lo que significaba la independencia. Claro, ya se imaginarán ustedes que hubo pintores, artistas que hicieron obras maravillosas, retrataron a Bolívar, y la obra que ganó tiene una historia maravillosa. Un chico
hizo una impresión, fue a hacer una impresión de billetes viejos de Colombia, los sacó de internet, los juntó todos en una maqueta y los imprimió, los recortó y con esos billetes construyó la palabra, pegados todos los billetes, la palabra independency, ¿sí? Entonces separó la idea y dijo, estamos en dependencia, ¿no? Entonces, in-dependency, y con esos billetes. Ese fue el proyecto ganador en 1810. Me pareció maravillosa la idea. Además, cuando lo vi pegado y plasmado en un muro en la Universidad de Antioquia, ahí en el museo, me gustó mucho la idea y dije, claro, de hecho, ese es el proyecto de independencia, ¿no? Y después queda una deuda grande como es la que queda hasta hoy. Yo creo que esas tres anécdotas un poco nos van amenizando esta conversación. Mauricio, estoy de acuerdo con esa interpretación. Para mí también fue Simón Bolívar el que traicionó a Francisco de Miranda, y más porque Miranda fue un tipo de 1000 batallas que participa en la independencia de las 13 colonias británicas, lo que ahora es Estados Unidos, participa en la Revolución Francesa y tenía una idea muy clara. Y por eso me parece que la historia está llena de ese tipo de contradicciones. La historia está llena, como también lo decía Mauricio, de las peleas entre santanderistas y bolivarianos que se evidenciaron no solamente en diversas guerras civiles del siglo XIX, sino también en pleno siglo XX. Y hubo épocas de la historia, como en la dictadura, entre comillas, de Rojas Pinilla, en donde no se podía hablar de Santander porque se consideraba que era un traidor de la patria y que Bolívar era el salvador. Y en esa reescritura de la historia también está la idea de cómo el pueblo pastuso ha interpretado la figura de Simón Bolívar. El hecho que no hayan estatuas de Bolívar allá me parece muy llamativo. Y también hay una anécdota que contaba el maestro de cuentería J. Villaza, que cuando él fue a una presentación en Venezuela, decían que cuando pasara por la estatua de Simón Bolívar tenía que levantarse el sombrero y saludarlo como símbolo de respeto por Bolívar. Entonces es muy curioso ver cómo en Pasto mucha gente considera que Bolívar no es libertador, sino que es un genocida sanguinario, mientras que en Venezuela Simón Bolívar es prácticamente una deidad. Y dependiendo la época de la historia, vemos cómo han surgido diferentes debates, como los debates que tenía Fernando González con Antonio José Restrepo defendiendo a Santander, Fernando González defendiendo a Simón Bolívar, y también cómo Bolívar logra ser una figura ambigua, porque Chávez lo ve como un ídolo y el uribismo, en cierta medida, empezando por el mismo Uribe, también lo ve como un ídolo. Entonces, cómo Bolívar se reinterpreta según diferentes ideologías. En ese sentido, también me gustaría eh, preguntarle al profesor Mauricio cuál es su visión sobre esa leyenda negra que hay sobre ambos, sobre Bolívar y sobre Santander, particularmente en visiones como la de Sañudo, en donde se cuentan cosas que usualmente los historiadores bolivarianos no reconocen, y también sobre ese tema confuso de la conspiración septembrina, que me parece que es fundamental porque en esa conspiración septembrina participan Ezequiel Rojas, que es uno de los fundadores del Partido Liberal, y Mariano Ospina Rodríguez, que es uno de los fundadores del Partido Conservador, mientras que nunca se pudo comprobar la participación de Santander en la conspiración septembrina, y de no ser por Sucre, hubiesen efectuado la pena de muerte y no el exilio para Santander. ¿Qué opina Mauricio de estos dos personajes y de las leyendas negras y también de lo que se dice de ellos a favor cuando se les ve como próceres de la patria? Bueno, Wilmer, a ver, yo me voy primero a dar aquí una licencia
y la licencia que me voy a dar es que voy a responder esa pregunta de una manera muy sencilla, porque eso seguramente si el curso se da, pues lo profundizaremos, porque quiero seguir ahondando en un ejercicio también de que escuchemos lo que tienen las voces que nunca hemos escuchado, ¿cierto? Los testimonios, pero por eso digo que me voy a dar la licencia de responder de una manera muy simple tu pregunta, con esta idea, y es la siguiente. Siempre habrá apologistas, es decir, defensores de un personaje y de alguna acción, quienes defienden las acciones de Bolívar en Pasto, dicen que si los pastuzos pues se resistían a la liberación y ese hubiera sido el reducto por el que los españoles hubieran logrado otra vez mantenerse en el poder en América, entonces que, mejor dicho, el fin justificaba los medios, ¿cierto? Es una lectura que existe alrededor de lo que sucedió en Pasto con Bolívar, y la otra, la que ya muy bien mencionabas. Yo pienso que hay debates alrededor de eso, hay biografías muy interesantes, también los invitamos, aprovechamos pues acá para hacer la cuñita, a escuchar el programa de radio de 100 preguntas y respuestas, y ahí hay una serie de programas donde hemos hablado sobre eso, con el profesor Fran Bedoya, por ejemplo, sobre Santander, con el profesor Juan Guillermo Gómez sobre Bolívar y la Carta de Jamaica. Entonces yo creo que ahí se pueden rastrear muchas cosas, y valga decir que el programa del curso pues tendrá también como base esos programas de radio. Pero mire, yo quiero trasladar la discusión a otro lugar, y así como hemos venido leyendo cosas, yo quiero lanzar una pregunta, y en esa pregunta leerles algo y que ustedes piensen dónde pudo haber pasado esto. Les voy a leer unos fragmentos de un texto, que ahorita les digo el nombre, porque si les digo el nombre les daño todo, pero es un testimonio de un personaje llamado Ricardo, que apodaban el Cantinero, y que era un guerrillero liberal de los años 50. Y yo quiero que escuchen estos fragmentos, porque aquí hay unas cosas, digamos, bastante dolorosas, pero también de interés para entender lo que sucedió en nuestro país. Hubo casos tan aberrantes como este, gente que hizo una travesía tan negra por el fango, que al verse agobiados por el hambre, el frío y los sufrimientos de la familia, vi entonces que un padre no aguantó más y él mismo asesinó a toda su familia. Tenía a los hijos enfermos y los mató a todos. Y en esa trocha quedaron cantidades de viejitos, de mujeres, todos muertos. Eso fue muy doloroso, y todo a consecuencia de un régimen que no permitió que esa gente se salvara. Hubo un momento que al encontrar a mi familia tan desesperada, yo también me desmoralicé, hasta tomar la actitud de casi entregar el arma. Cogí mi propia arma, mi escopeta, y con un hermano nos fuimos con una mula a ver si se podía conseguir algún dulce para comer, porque ya no había ni sal. Tarzán, que era uno de los guerrilleros liberales de aquella época, escribió una página de la historia de la Revolución colombiana, pero lo que más me duele recordar es su muerte, pues no lo mataron ni los tombos, ni los chulos, ni los chulavitas. Él entregó su vida en una aventura y en una forma muy miserable. Le conté que la última vez que lo vi y que me despedí de él arriba en la colonia fue una despedida triste. Poco después llegó él a Galilea y empezó a sacar comisiones de exploración de contactos, pero resulta que él, que era un hombre de calidad humana bastante buena, no podía tomarse un aguardiente. Tenía ese defecto, que con unos tragos se volvía muy pesado, hasta agresivo con los compañeros, y durante una de esas comisiones los campesinos quisieron festejar su presencia, organizaron una fiesta en una casa y dieron aguardiente a los compañeros de la comisión. Después estos se pasaron a otra casa y hubo un incidente sin importancia con el compañero Rogelio. Entonces Tarzán, ya un poco ebrio, lo atacó a planazos y le dio y le dio. Rogelio aguantó y aguantó hasta que se sintió amenazado en su vida. Sacó su arma y disparó, y de un solo tiro mató a Tarzán. Eso fue una tragedia y una gran pérdida para el movimiento. Hubo que proteger a Rogelio, desplazarlo, sacarlo de la zona. Murió más tarde en el Pato, cayó en el 65, creo que en un combate con el ejército. Lo más duro lo viví en la vida legal.
en esa época cuando el enemigo se aprovechó de unas debilidades nuestras y utilizó a unos compañeros nuestros con el fin de perseguir a los que seguíamos defendiendo la causa. Fue lo más duro, esta lucha entre los mismos que habían combatido juntos en el monte. Y lo más cruel es que después nos tocó enfrentarnos a los pájaros. Así que desde el 60 hasta el 66 fueron 6 años batallando para volver a parar el movimiento, hasta volver a ganar unas posiciones en el consejo y 2 concejales, cuando caímos en esa trampa, en esa demagogia de López y de su movimiento revolucionario liberal. Miren, esta lectura que hago, antes de decirles de qué se trata y a qué se refiere, yo quisiera dejar en el tintero una pregunta y que creo que puede ser un ejercicio muy interesante, Wilmer, en el curso que vamos a construir con la Universidad Popular, y es que se pregunten esto, por ejemplo, empecemos por lo grande. ¿Cuántos departamentos de Colombia conoce cada uno de los que está aquí? ¿Cuántos municipios de Colombia de los más de 1020 punta que tiene Colombia conocemos? Pero bueno, seamos más pequeños. ¿Cuántos de los 125 municipios que posee Antioquia conocemos nosotros? Pero no solo por el conocer del paseo, que también es muy bueno, sino que pensemos, por ejemplo, qué pasó en esos municipios durante el conflicto, durante la historia del país, qué curiosidades hay. Este texto que les acabo de leer es de un municipio que se llama Villarrica. Hay 2 municipios en Colombia que se llaman Villarrica. Uno queda en el Cauca, otro queda en el Tolima. Este queda en el Tolima. Y resulta que este texto que se llama La Crónica de Villarrica y esto que nos contaba aquí alias Cantinero, es un relato de lo que pasó en Villarrica entre los años 55 y los años 66, 10 años en los que aparentemente se fraguó toda la situación que se vive hoy en Colombia. Y este texto son puros testimonios, y ahí yo quiero dar una punzada, y es decirles que el testimonio es un elemento muy importante, y por lo que les preguntaba de cuántos municipios conocemos, por ejemplo, Wilmer, que es de la Unión, yo estoy seguro que nos puede contar un montón de cosas de la historia de la Unión y también relacionarlo con el conflicto. Cuando uno piensa en un lugar, ¿qué cosas curiosas puede decir? Porque, por ejemplo, cuando uno llega a ciertos territorios, encuentra, por ejemplo, herencias francesas, herencias alemanas, pero también porque encuentra unos testimonios de gente que quiere hablar. ¿Qué pasó en esos municipios? Yo creo que de pronto, Wilmer, y esto, para que lo pensemos, uno de los ejercicios, no pongamos esto como tarea, pues, pero digamos que uno de los ejercicios que les quisiéramos preguntar a las personas que se vinculen a este curso es que nos cuenten la historia de su municipio, del territorio donde nacieron, de su barrio, ¿sí? Que nos relaten a partir de un cuento, a partir de una crónica, a partir de un texto que quieran escribir. Nosotros les podemos ayudar a que el texto quede bien bueno y podamos también, porque la oportunidad de la Universidad Popular creo que también es construir. Termino diciendo esto en esta parte. Hay que recopilar testimonios. Los testimonios son muy importantes porque sobre todo las personas mayores tienen mucho que contarnos y han guardado mucho, y qué bueno que puedan sacar ellos de ese baúl de los recuerdos todas esas historias que tienen. Mauricio, excelente ese aporte, esas reflexiones. Lo primero que me gustaría comentar sobre la lectura es esa mirada profunda de lo que representaba, por ejemplo, la figura de los pájaros, de los chulavitas, de los antichusmeros, de los aplanadores y de toda esta serie de actores de ese conflicto armado. Precisamente es Rojas Pinilla el que les hace unas promesas que al final no les termina cumpliendo, y ese sería el primer proceso de paz en Colombia, y por eso esa lectura que hizo Mauricio me devolvió a ese momento, pero también me indujo a pensar en el tema de la microhistoria, porque acá precisamente tengo 2 libros de la historia del municipio en el que nací, el municipio de La Unión. Aquí está, por ejemplo, uno de los libros en donde hablan, por ejemplo, quién era el bobo del pueblo, quién era el loco del pueblo, qué personajes fueron importantes en el tema de la guerra de los 1000 días. Acá el señor Orlando de Jesús Zuluaga Tobón nos muestra fotos que son inéditas, y me parece que esta forma de contar la historia va en consonancia con lo que propone Mauricio para la educación popular, porque acá, por ejemplo, nos encontramos testimonios vereda por vereda, personaje por personaje, los espantos, los mitos, las fotos más antiguas.
a pesar de que las fotos están en blanco y negro, de todas maneras tienen un valor histórico y patrimonial interesantísimo. Y acá también se muestra, por ejemplo, cómo era el pueblo en la década de los 50. Pues lamentablemente pues no está color, pero más o menos uno se hace una imagen de cómo era el municipio, del retrato de los personajes. Y precisamente acá hay un párrafo que me parece bastante interesante porque nos hablan de qué pasaba en la Unión por allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y acá uno se encuentra unas historias muy interesantes que tienen que ver con los principales de ese momento en la Unión. Y acá pues también quiero aprovechar la oportunidad para leerles un párrafo de este texto que me parece bastante interesante y más porque es una forma que académicamente no se utiliza mucho para contar la historia y es el tema de los personajes típicos. Hay un personaje muy famoso en la Unión que es precisamente don Luis Londoño y también hay otro que se llama Juan Cancio y acá nos cuentan historias muy interesantes, pero el que me parece más interesante de estos personajes es Félix María Restrepo Londoño, alias el Tuso, que era un filósofo ermitaño dotado de gran sabiduría y la gente le tenía miedo. Y a partir de la historia biográfica de él, puede darse cuenta uno que el tipo era un ilustrado tremendo y por eso me adhiero a esa propuesta de Mauricio de pensar la historia desde un enfoque más territorial, más popular, no tan academicista, porque me parece que la historia ha terminado en un enfoque en donde prácticamente se ha convertido en el discurso de una élite. Y este tipo de trabajos, lamentablemente, no son muy conocidos y a veces no son muy valorados en la academia. Por ejemplo, contar quiénes eran las brujas del pueblo. Y precisamente en ese sentido, quiero contarles algo que encontré aquí en este libro que me parece maravilloso, en donde se habla de María de los Ángeles Moreno, que es una señora que estaba viva cuando se hizo este libro. O sea, este libro se hizo en esta edición en el año 2006 y la señora tenía en ese momento 96 años de edad y era la persona pues más longeva del municipio. Quiero leerles acá este párrafo que me parece supremamente interesante. Se cuentan hechos como el de un cazador que salió al monte con una escopeta de fisto en busca de un animal para la cena. Lamentablemente el gatillo se accionó por causa de unos bejucos y el cazador resultó cazado por la mala fortuna. También se cuenta la historia de un vecino que salió a tumbar un palo para leña, pero al momento de hacerlo no corrió lo suficiente y el palo terminó cayéndole encima. En otra ocasión, un vecino que aserraba madera y ante la emoción de ver dos aeroplanos en el aire gritaba: "Compa, compa, los aviones", vociferaba y señalaba a los cielos. Pendiente como estaba de los aviones, perdió el equilibrio, cayó del armazón y del aserradero y fue a dar de bruces al piso. Esta historia la cita el señor Zuluaga de un libro, de una fuente más bien, que es oral, que es el señor Jorge Ciro, el señor Ángel Orozco, Arturo Vera y también el señor Tomás Orozco. Entonces, acá en este tipo de historia se recupera la microhistoria, la fuente oral, se recupera la anécdota como forma de contar la historia. En ese sentido, también me gustaría conocer el punto de vista del profesor Mauricio Montoya sobre estas formas de contar la historia desde el loco del pueblo, desde el mito, desde la anécdota, desde el detalle, que es una historia que me parece
más densa, más interesante y menos pretenciosa que es la historia que estamos estudiando en la academia. Wilmer, bueno, voy a responder a esa pregunta también contándoles algo. Hay un texto de Paul Auster que se llama Creía que mi padre era Dios. Relatos verídicos de la vida americana, norteamericana en realidad. Paul Auster hizo un programa de radio, pues participaba de un programa de radio y le daban un tiempo para que hiciera una sección y él decidió pedirle a la sociedad norteamericana que mandara relatos. Lo único que les pedía era que no fueran muy largos y que fueran reales, que en realidad fueran de verdad. Aquí hay relatos de todo estilo, relatos de brujas, relatos de sueños, relatos de delirios, pero hay relatos de guerra. Y yo quiero sumarme a eso porque yo creo que la última parte de esta conversación tiene que girar en torno a esto. Ya hemos metido la crónica, hemos metido la historia, hemos vinculado asuntos relacionados con la anécdota, pero ahora mezclemos ahora también el referente, digamos, literario, novelado, anecdótico y todo esto. Y aquí yo creo que Paul Auster nos regala algo muy interesante. No lo voy a leer todo, solamente quiero leer el final y les voy a contar el contexto para que ustedes empapen un poco. En 1862, Estados Unidos vivía la guerra civil interna, o la llamada guerra de secesión, entre dos bandos, ¿no? Estos dos bandos, pues que se enfrentaban en la guerra civil, en un momento dado hacían como unas treguas, y en esas treguas, una de las treguas era Navidad. Este relato es la historia de las memorias del abuelo de un personaje del señor James Scott, que mandó esta anécdota o este relato que contó su abuelo cuando él participó en la guerra de secesión. Y fue algo muy interesante porque lo que sucedió fue que había dos soldados de un bando, estaban hambrientos, casi muriendo de hambre mientras caminaban y se encontraron con una casa, campo. Y en la casa de campo estaba todo iluminado, era Navidad, entonces se acercaron hasta la puerta de la casa y miraron por la ventana y vieron que había una cena familiar, y en esa cena pues ellos tocaron la puerta para que por favor les dieran de comer. ¿Qué pasa? Resulta que sin darse cuenta todavía, los de la casa eran del bando contrario. Entonces lo que pasa es lo siguiente al final del relato para que se den cuenta de esto. Eh, Uno de los oficiales, el que estaba sentado en el extremo de la mesa más cercano a la puerta, comenzó a levantarse. Cuando yo entré, pues se dio inmediatamente cuenta que yo era del bando enemigo. Yo ya lo sabía. Él era mi enemigo también. Siga sentado, le dije. Yo solo quiero comer algo. Una mujer que estaba también en la casa me imploró que por favor no hiciera nada, que no matara a nadie ni que convirtiera prisionero a nadie. Yo le dije, señora, yo no quiero hacer nada de eso. Solo quiero mi cena y no voy a ser prisionero a nadie ni a causar problemas, a no ser que alguien así lo quiera. En ese caso se llevará la peor parte. Rápidamente me hicieron un sitio en la mesa, cerca de la puerta por donde había entrado. Dos mujeres me sirvieron la cena, atiborrándome de café de verdad, ostras, pavo y todo aquello que constituye un menú navideño completo, con mi pistola al costado y los oficiales enemigos sentados frente a mí, también comiendo su cena. Todavía oía la marcha de la columna de mi bando confederado mientras pasaba cerca de allí. Cuando me hube hartado, me levanté de la mesa y ofrecí dinero a la familia, quien se negó a recibirlo. Me dirigí hacia la puerta sin que nadie me molestara y monté en el caballo con una intensa sensación de alivio una vez que esta aventura había terminado. Imagínense ustedes pues lo que puede ser esto. Pareciera una leyenda, es una anécdota, es un invento, es un cuento, ¿no? Pero es una excusa también para escribir y contar historias. Yo creo que es un ejercicio muy interesante, Wilmer, lo que la literatura puede hacer. Así que yo creo que para que vamos redondeando esta conversación, pues lo que queremos es invitarlos a que se sumen a este curso que empezará próximamente. Tendremos la oportunidad de conversar, dar algunas clases, también permitir e invitar gente que quiera, que se nos diga, que nos escriban y nos digan, mire, yo quiero participar para contar mi anécdota, ¿sí? Entonces, en los últimos minutos de la clase, que cuente su anécdota, que cuente la historia que quiera. Así que las personas que se van a vincular a este curso serán bienvenidas también para participar, porque no serán solamente oyentes, sino que también serán participantes directos.
Mauricio, sí, me parece excelente esa propuesta final y sobre el tema de esas lecturas literarias para pensar la historia, me parece muy bacano porque Michel Foucault decía que la literatura puede decir más verdades que los libros de historia, porque a veces la historia está manipulada por una ideología, por un grupo que está en el poder, y por eso mismo me parece que cuando se trata de pensar la historia hay que encontrar allí los elementos de prácticas discursivas, las identidades nacionales, los metarrelatos, los procesos de memoria histórica, la historia de los vencidos, toda la diversidad étnica y cultural que hay en la literatura y en las formas de contar la historia. Y por eso me adhiero a esa propuesta. Y también me parece muy importante considerar ahí que el enfoque comparativo permite encontrar asuntos que en una historia lineal puede que no se vislumbren. Por ejemplo, cuando uno compara procesos de paz en Colombia, por ejemplo, con Sudáfrica o con los países centroamericanos, encuentra diferentes aspectos novedosos y así dinamiza un poco los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también he creído siempre que la anécdota es el ejercicio retórico por excelencia, porque en cualquier tema siempre debe haber una anécdota, o sea, sea de la disciplina que sea. Me parece que eso ayuda a encontrar lo que llamarían los místicos el mandala, como esa parte que es la individuación, lo que le pasó a un sujeto que solo le pasó a ese sujeto. Y por eso, más que contar una historia biográfica, me parece importante también contar una historia que parta desde la mayor subjetividad, porque realmente cuando nos dicen la historia de Europa, la historia de América, nos están queriendo decir que hay una sola historia, pero desde esta propuesta nos damos cuenta que lo que hay es gran cantidad de historias. Y antes de hacerle la última pregunta a Mauricio, quisiera dar unos saludos aquí pues, de algunas personas que nos han comentado y que aún no hemos podido responder. Ya saludamos a Claudia. También un saludo para Manuel David Villegas Sierra, que él dice que cuál de los dos más bolivarista. Bueno, realmente yo me considero más santanderista que bolivarista. Se nota que no ha visto esos videos que yo he hecho de esta época. Un saludo también para David Gutiérrez, también para el profesor Jonathan Gómez Monsalve, que él tiene un proyecto muy interesante de contar la historia de Colombia desde la colonia a partir de las toponimias. Entonces, la propuesta del profesor es muy bacana porque detrás de cada toponimia hay una anécdota o hay una historia particular que uno muchas veces no conoce. Entonces, él nos contaba cómo se da el nombre, por ejemplo, de Brasil desde la madera, o también nos contaba en el caso colombiano el tema de Itagüí. O sea, Vea el libro también que le tengo aquí, vea, excelente. Ese está muy bueno. Ese le caería muy para que bien le al diga al profesor Jonathan. profesor, vea. Sí. Y Claudia Pilar dice que la novela es muy importante. También pues hay una serie de comentarios que se me escaparon, pero que ahorita cuando terminemos el video los voy a contestar, porque cuando uno no lee el comentario de una se va desapareciendo. Así que también sería bacano que en algún momento, Mauricio, nos acompañes en ese curso de historia y toponimias, y más porque vos ahí tenés una muy buena fuente. Además, porque me parece que es una buena forma de unir varios conocimientos, un conocimiento lingüístico semántico, un conocimiento histórico, cultural y social. Y también se me olvidó decirte ahora, cuando citabas el caso de Miranda, que los billetes, o sea, yo con el niño mío que tiene 7 años, lo poquito que le he podido enseñar de historia ha sido con los billetes. O sea, él ya conoce más o menos la historia de Bolívar, de Santander, de Francisco de Miranda, conoce más o menos la historia
de, por ejemplo, Policarpa Salabarrieta, del Sabio Caldas, de Camilo Torres, y todo eso es gracias a los billetes. Entonces me parece que con esa propuesta de las toponimias, la propuesta de Mauricio de las anécdotas, de cómo contar la historia de un país solo desde una anécdota de un sujeto, y el tema de los billetes y las monedas, ahí me parece que hay un gran potencial que hay que explorar más. En ese sentido, la última pregunta que tenía para el profesor Mauricio, para ir redondeando esta presentación, es por el tema ya de las metodologías en relación con los contenidos, porque ya hemos hablado un poco de los problemas, de los objetivos de este tipo de educación, hemos hablado también de algunas estrategias metodológicas, pero particularmente me gustaría que el profesor me comentara sobre una metodología que habíamos visto en estos días de un profesor que se disfrazaba de los personajes históricos para dar sus clases, se disfrazaba de Julio César, de Cleopatra séptima, de Napoleón. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede llegar a hacer eso? ¿Y qué ha sido lo más novedoso que Mauricio ha utilizado en sus clases y también lo más novedoso que ha visto en otros profesores de historia? Porque sabemos que enseñar historia es casi que una utopía. Uno a lo sumo puede mostrar algunos contenidos y son los estudiantes los que terminan construyendo su conocimiento. ¿Qué piensa Mauricio de este tema de metodologías en relación para que los contenidos sean más amenos y que realmente logren convertirse en un aprendizaje significativo? Bueno, yo creo que hay mucha creatividad en la gente y en los profesores. Yo estos días de pandemia y de encierro, pero también a veces lo hago en mis clases, lo hago también como por curiosidades, he estado indagando dos cosas. Una, digamos que ya la venía indagando hacía mucho tiempo y que, bueno, los que me tienen en el Facebook, lo mismo Wilmer y otra gente que puede seguir, las imágenes y la fotografía, ¿no? Las caricaturas, la imagen, la forma de que una persona se acerque a una imagen y sepa qué es, a qué se refiere esa caricatura, ¿cierto? Es decir, hacer todo un paneo de todas esas imágenes. Y la segunda, que he venido explorando desde el año pasado y que ya la he aplicado en varias de mis clases, sobre todo, por ejemplo, en el Cauca, también acá en Medellín, pero ahora la estoy aplicando en algunas charlas, conversatorios que estoy haciendo y la he venido haciendo también en mis clases de AFID. Les cuento una que hice hace poco. Estaba dictando una clase sobre la Revolución Mexicana y la clase fueron 8 horas, pues fueron 2 horas cada clase, y en esas 8 horas, pues casi 4 horas fueron a punta de corridos mexicanos. Entonces la música, ¿no? Ese es el otro referente. Aquí, ahora que veo que Manuel está por ahí, de pronto estaba conectado preguntando, con Manuel estamos montando un programa sobre música e historia. Les cuento que tenemos, por ejemplo, un ejercicio que hemos construido sobre Siria, la guerra de Siria en las canciones. Manuel, que además de todo es musulmán, nos ha ayudado con las traducciones, con amigos de él también, de canciones que están en árabe, en inglés, para poder explicar qué significan. Y, por ejemplo, miren este dato tan curioso, que una cosa que yo he rastreado también gracias a un amigo, con Iván, fue que hemos construido la historia de Cuba, leído la historia de Cuba desde la independencia, la primera independencia, que fue en 1895, es decir, desde la Guerra de los 10 años, que es 1875 en adelante, hasta el hoy, con 65 canciones. Tenemos 65 canciones que cuentan esa historia y que se puede ir contando pasito a pasito, hablando de personajes, hablando de acontecimientos, hablando de cómo llegó el Fidel, de cómo ahorita el Fidel y su combo y toda la gente está desacreditada, que hay música en contra de él, música directa, música indirecta. Entonces, esa metodología, y eso también es algo de lo que vamos a tratar de aplicar en este curso para que la gente pues no solo nos escuche, digamos, hoy nos faltó, pero lo tendremos que hacer. Hoy nos faltó poner una canción, por ejemplo. Hoy habría que haber puesto una canción, pero bueno, ahí quedamos en deuda. Mauro, pero todavía hay tiempo de poner la canción. De hecho, sabe que yo he hecho ejercicios con música y por eso me parece muy bacano que usted mencione ese tema porque se me está pasando por alto. Porque, por ejemplo, yo hice varias clases de pensar la historia desde el heavy metal, el black metal, el thrash metal, el death metal, desde el punk,
desde el tango, desde la salsa, desde la trova cubana. O sea, di como 7 clases que fueron las últimas del semestre pasado y todas con música. Y con lo que ustedes están haciendo, me parece que hay un gran complemento con lo que yo ya hice también y que me gustaría volver a hacer. Así que me parece que al lado del cine, de la caricatura política, el cómic, también el tema de los billetes, de las monedas, las anécdotas personales y también tratar de buscar, como hace el profesor Zuluaga aquí con este libro, que es un ingeniero, pero que me parece que hace un trabajo histórico muy interesante porque la mayoría de las fuentes son orales. Entonces, eso me parece que le da un plus muy especial a ese trabajo de historia del municipio de la Unión Antioquia. Por eso estoy muy contento porque esta semana hemos empezado gran cantidad de cursos, han recibido una gran acogida, muchas personas nos escriben al interno por los horarios y precisamente esa es la última pregunta que le debo hacer a Mauricio y también por el derecho para que le dé un mensaje de despedida a la gente que todavía nos está viendo. ¿Qué horarios propone Mauricio para que se siga efectuando este curso? Y si lo hacemos en Zoom y lo transmitimos por Facebook o lo hacemos por aquí y lo transmitimos por Facebook, ¿cuál plataforma le parece más interesante a Mauricio para que sigamos orientando este curso? Y también pues el mensaje final para las personas que aún no siguen y que están en línea todavía. No, pues lo primero decir que la plataforma, yo creo que esta es muy buena, o Meet también, ¿no? También la podemos hacer por Meet, o esta me parece que es súper buena también, además porque queda grabado en el Facebook y cualquiera lo puede ver en cualquier otro momento. Las clases, lo que sí quisiera decir es que yo pienso que vamos a tratar de que máximo la clase dure 1 hora con todos los elementos que van a girar, hablará alguien, queremos ojalá que desde la primera clase ya haya personas que quieran contar sus testimonios alrededor de la historia. Entonces, así que los que nos están viendo todavía o los que nos van a ver, si alguien quiere participar ya en la primera clase, que le escriba al profesor Wilmer y lo tendremos presente para la primera clase. Yo propondría como horario los días jueves o viernes en la noche. Podría ser un horario de jueves 8-9 o viernes 8-9 de la noche, cada 8 días 1 horita y así nos iremos yendo. Creo que alrededor de unos 30 encuentros pueden ser interesantes, ahí tendríamos 30 horas de trabajo y bien, bien craneaditas que ya están pues organizadas. Cada clase, la idea va a ser responder. Lo que yo propongo es cada clase responder por lo menos a 3 preguntas en un orden hasta que lleguemos hasta donde más podamos. No necesariamente las preguntas del libro nuestro, no. Vamos a responder a unas preguntas, cada clase 3 preguntas y un invitado con su historia y con sus anécdotas y así creo que puede ser una metodología muy interesante. Sí, Mauricio, y me parece que los viernes 1 hora estaría muy bien y también me gusta que haya un invitado que nos cuente una historia y sumado a eso el tema de por qué 1 hora, porque nuestro modelo es la Universidad de Caen en Francia, la Universidad de Michel Onfray, y allá los cursos duran 1 hora, porque también se dan cuenta que la gente después de 1 hora se empieza a dispersar o se empieza a desconectar, como es el caso. Vea que ahorita teníamos más gente conectada y en este momento pues es cuando menos tenemos gente conectada, es porque la gente se va cansando y por eso me parece muy buena la propuesta de Mauricio de que sea 1 hora. Y también me gustaría que fuera los viernes, porque ya los miércoles a esa hora tenemos el curso sobre Álvaro Uribe Vélez. Y también me gustaría que Mauricio, cuando pudiera, fuera panelista en el curso de Historia de Colombia y Toponimias, para que hagamos un tridente ahí con el profesor Jonathan Gómez. Y finalmente, esperamos que la gente que quiera salir también en video nos escriba. Por acá hay unos comentarios de Claudia que quiero compartir, que nos hizo 4 comentarios. Dice que la música es un lenguaje universal y con vinilos, que por este medio, para nosotros los alumnos, Claudia fue ponente porque ella también ha trabajado con víctimas del conflicto armado. Me parece que Claudia podría ser una también de nuestras invitadas el próximo viernes.
porque ella tiene muchas historias que le han contado víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de las bandas criminales, entonces me parece que ella sería una excelente ponente. También podemos invitar a personas que hayan estado en la guerrilla o en los paramilitares o en el ejército. Así que me parece que vamos a hacer grandes cosas. Y como dice Mauricio, no es pegarnos directamente al libro, pero me parece que tanto los dos tomos de 100 preguntas y respuestas como las cartillas de la Cátedra de la Paz y también los programas de radio son fuentes base, pero no son las únicas fuentes. No sé si el profesor Mauricio tiene un aporte más o si ya se va a despedir de nosotros. No, yo creo que por ahora vale la pena pues terminar ya para que cerremos. Gracias a la gente que nos vio, que vio esta invitación. Esto era una invitación, un abrebocas. Y bueno, ya vos y yo conversaremos de cuál va a ser la metodología que yo propongo y cómo lo vamos a organizar cada 8 días. Esperamos que si no dentro de 8, dentro de 15 arranquemos para que estemos todos en forma. Que sobre todo porque yo estoy apenas empezando la universidad y estoy con un chicharrón impresionante de organización. Así que bueno, empezamos, si no dentro de 8, dentro de 15 les vamos anunciando para que tengan eso. Así vamos también invitando a la primera persona, porque así, miren, lo que yo propongo es que en esa hora tengamos de a 15 minutos para responder cada pregunta. Son 3 preguntas y los 15 minutos finales para la persona que nos va a hablar. Ya, esa es una metodología que vamos a mantener y que yo creo que va incluso a variar un poco en relación con lo otro. ¿Sí? Entonces las personas van a ver eso. Por aquí podemos compartir pantalla también, ¿cierto, Wilmer? Entonces tendremos en una presentación cada pregunta y cada pregunta tendrá algunas imágenes o algo para que la gente la vaya agarrando y se lleven así. Lo que vamos a tratar de hacer es que cada clase la gente se lleve 3 respuestas de algo y un testimonio. Entonces ese va a ser nuestro ejercicio. Sí, Mauricio, me parece excelente y más porque es algo muy didáctico y es un placer compartir este espacio. Aprovechemos la oportunidad para que invitemos mañana a las personas que quieren conocer sobre el curso que vas a dar de religiones del mundo, porque todavía tenemos algunas personas conectadas y alguna de pronto le puede interesar ese tema para mañana. Sí, mañana a esta hora también, tipo 9 de la noche, vamos a presentar otro curso que pienso dictar, ya diremos también el horario, será Religiones del Mundo y también tendrá la misma metodología. Ahí sí, pues no podremos traer a los profetas, ni a Moisés, ni a Jesús, pero, pero podremos de pronto traer profesores invitados que nos cuenten alguna anécdota. Vamos a también hacer ese mismo ejercicio, así que, bueno, ya también mañana les contaremos, mañana tendremos sorpresas, así como contamos hoy cosas de historia, mañana contaremos cosas de religiones del mundo. Mauricio, muchas gracias por hacer parte de este proyecto, por traer esos cursos tan interesantes y nos vemos mañana. Igual para todos ustedes, gracias a quienes se quedaron hasta el final. Se ganaron un aplauso virtual los que se quedaron hasta el final, los que aguantaron toda esta carreta, que es una carreta bien fundamentada, pero que es pesada para esta noche. Mauro, Dos aplausos como los sintoístas, los del sintoísmo dan 2 aplausos. Mañana les contamos por qué. bueno, Mauro, un abrazo para toda la Gracias, gente hermano. que se quedó y para la gente que se fue también, porque aquí no tenemos rencores. Una feliz noche y nos vemos mañana a las 8 o a las 9, Mauro. ¿Qué A las propones? 9, a las 9. Mañana a las 9 de la noche para que presentemos el nuevo curso Religiones. de religiones del mundo. Una Listo. feliz noche, un abrazo y hasta pronto. Papá.